Pueden leerlo y inmediatamente vayan leyendo esos 3 versículos. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos y te damos gracias. Señor Jesucristo, gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí para escuchar tu palabra. Estamos seguros, Señor, tenemos convicción en este día de que estás con nosotros a través de tu Espíritu, que la iluminación de tu palabra viene por el Espíritu Santo a cada mente, a cada corazón. Gracias, Señor, envía tu palabra que corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden estar cómodos y vamos a continuar. Bueno, hermanos, este tema de la obra del Espíritu Santo es un tema muy fascinante, muy importante. Quiero decirle que todo creyente debe entender esta enseñanza. Porque si uno no entiende esta enseñanza, entonces quiere decir que no sabe cómo que trabaja el Espíritu Santo en su propia vida. Qué bueno saberlo uno, ¿no? Dice, bueno, yo sé que Dios me ha llamado por su Espíritu, me trajo al arrepentimiento, me trajo a la conversión, ahora me está alimentando con la palabra. Entonces uno se siente más seguro. Porque si uno depende de los pensamientos de uno y de las emociones de uno mismo, uno se va a sentir desubicado. Pero si usted está convencido y dice, bueno, comenzó el Espíritu Santo su obra en mí. Amén. Y Él dice que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Entonces usted se siente confiado. ¿Sí? Lo que tiene que estar uno es listo para que Él siga trabajando. ¿Listo cómo? Dispuesto a obedecer. Entonces yo les leo otra vez esta parte tan importante. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el siguiente versículo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora aclara, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Oiga, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí también está claro que el bautizador es el Señor Jesucristo. Porque primero dijo, venid los que, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quiere decir que Él es el que bautiza. Y luego dice, el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en el capítulo 16 es donde Él dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Así que Jesucristo, como Dios, es el bautizador con el Espíritu Santo. Y Él mismo es el Espíritu Santo. Amén. Bendito el nombre del Señor. De pronto alguien que no tiene esta revelación dirá, oiga, que lo que está diciendo ese pastor ahí, ¿cómo va a hacer eso? Pero uno minuciosamente estudiando la Biblia lo entiende clarito. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es en la Biblia, porque nosotros no negamos que hay un Hijo de Dios. La gente que no nos entiende, ellos piensan que uno no cree, sino solamente en el Hijo nada más. Ellos no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Pero sé que nosotros aquí creemos en el Padre. Amén. Creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que para nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas divinas, sino un mismo Dios todopoderoso, manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Como Padre en la creación, amén.
como hijo en la redención y como hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Es el mismo con varias funciones. Amén. Entonces, qué bueno es que usted y yo sepamos que el que hace la obra de la salvación en la vida de un ser humano es el Espíritu Santo. Pero quiero explicarles primero esto, ¿no? Porque si alguien dice, bueno, como el Espíritu Santo es el que hace la obra de la salvación, entonces yo espero que Él la haga y no tengo que arrepentirme ni nada. Porque todo tiene su lugar, ¿no? Y su tiempo y su forma de entenderlo y de funcionar. La salvación, es decir, la obra de la redención, precisamente la hizo Jesucristo cuando murió en la cruz. Él murió en lugar de toda la raza humana. Porque toda la raza humana, según la Biblia, estaba caída totalmente desde el pecado de Adán para acá. Quedamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. La Biblia dice que había una pared intermedia que nos separaba de Dios, que era el pecado. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, dice, quitó de en medio el pecado. ¿Por qué lo quitó? Porque Él murió pagando la culpabilidad nuestra. El castigo nuestro lo llevó Él. Amén. Entonces ya la salvación está hecha, está terminada. Pero entonces hay un sistema que Dios ha utilizado para que el ser humano que está allá en la calle, que está perdido, que está en tinieblas, que no sabe nada, que sigue pecando de diferentes maneras, y ya Cristo hizo la redención, ¿no? Ya está hecha la redención, está hecha la salvación, pero él sigue perdido allá. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo se hace para que aquel que está perdido, aún habiendo una salvación tan grande, cómo se hace para que ese que está perdido y está en tinieblas pueda venir a Cristo y recibir esa salvación que ya está hecha? Ahí es donde viene entonces la obra del Espíritu. Amén, porque Cristo como hombre, como Dios manifestado en carne, con su muerte, efectuó la redención. Ya está hecha, amén. Esa palabra que Él dijo en la cruz, Él dijo, consumado es, quiere decir, ha sido terminada la obra de la redención del ser humano. Amén, entonces ya está hecha. ¿Cuánto dicen amén? Ya la obra está hecha, está terminada, pero para el pecador, para cada uno individualmente poderla recibir, entonces Dios ha establecido un sistema para eso. Amén. Ha establecido un sistema, un proceso. Por eso Él dijo, mire, y ustedes lo saben, de pronto ahora que yo se los diga, ay, verdad que yo no había caído en cuenta que ese es el proceso. Oiga lo que dijo Él, dice, id por todo el mundo. ¿A qué iban a todo el mundo? Bueno, mire que ahí comienza el proceso, ¿no? El que Él usa para que la gente venga y reciba la salvación que ya está hecha. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio, amén, y fuere bautizado, será salvo. La gente no se salva por cualquier religión que practique ni por su propia creencia, no. Para que alguien se salve tiene que ser por Jesucristo, creyendo en Él. No hay otra forma que la gente se salve, solo recibiendo a Cristo como Salvador. Pero dense cuenta ustedes, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿quiénes son esos que van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio? ¿Y cuáles serían las cualidades y condiciones de ese que va a predicar? Pues ahí es donde entra ya lo establecido por Él, el proceso que Él establece, ahí entra en función. Entonces usted sabe que nadie que no haya sido salvo podrá ir a predicar el evangelio. Nadie que no haya sido bautizado con el poder del Espíritu Santo podrá ir a predicar. Amén. Te mire que ahí comienza entonces el Espíritu Santo haciendo su obra. Este estaba perdido, oyó la predicación, la entendió, la creyó, recibió a Cristo, se salvó, se bautizó, fue perdonado de sus pecados, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya está en esa condición,
Entonces se proyecta a predicar el evangelio. Lo mismo que lo salvó a él, entonces él lo va a predicar a otros también. Amén. Esa obra la está haciendo el Espíritu, porque este hombre que está predicando, aquella mujer que está predicando, es Dios que la salvó a ella. Amén. Es el Espíritu Santo que la trajo o que lo trajo a él. Hizo la obra, la santificó, lo llenó de poder y ahora está predicando. Amén, hermanos. Ese es el sistema que Dios ha establecido. No hay otro. Porque dice el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles que aquel hombre llamado Cornelio, que no era un hombre cualquiera, era un hombre muy prominente. Era, dice que un centurión, o sea, un comandante militar. Y el hombre oraba, temía a Dios, hacía justicia, todo eso lo hacía este hombre. El hombre como un hombre noble. Y él entonces en ayuno, orando, sin saber mayor cosa, cualquiera que a su manera busque y diga, porque cuando uno busca a su manera la salvación y diga, así como yo digo, es que es. Y así como yo quiero, así Dios no va a tratar con él. Pero cuando alguien que no sabe nada dice, Dios mío, ayúdame, yo quiero ser salvo, ¿quién me explica? Esa es otra cosa. Amén. Entonces este hombre orando, dice que un ángel le apareció y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas están en presencia de Dios. Si todo lo que Dios ha hecho, todo lo que tú has hecho, Él lo ha tenido en cuenta. Pero manda a buscar a un hombre que se llama Pedro. Y le dijo el lugar donde estaba Pedro, amén. Dicen, en la calle tal, está en casa de un Simón curtidor. Él está en ayuno. Mire cómo Dios guía las cosas. Dice, Él te hablará palabras por las cuales podrás ser salvo. Ese hombre del cual le habló el ángel era nada menos que el apóstol Pedro, un hombre ya lleno del Espíritu Santo, salvo, amén. Entonces el ángel le manda a este Cornelio que mande personas a traer a Pedro a su casa. Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, entonces les predica el evangelio basado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si usted lee el sermón del capítulo 10 de los Hechos, usted va a encontrar que eso es lo que Pedro le predicó a la gente de la casa de Cornelio. Y este hombre se arrepintió, creyó el mensaje y se bautizó con toda su familia en el nombre de Jesucristo. Allí lo dice la Biblia. Pero sucedió algo muy maravilloso, y que es que mientras el apóstol predicaba, dice que el Espíritu Santo, ahí usa una expresión, ¿no? Una expresión que pienso yo que la utiliza la Biblia, el Espíritu Santo la usa para que al oyente le pueda ser fácil entender. Ahí dice, y cayó el Espíritu Santo. Es una expresión, ¿no? Figurativa. Porque el Espíritu Santo no cae en ninguna parte. Amén. Porque Él es Espíritu. Pero dice, ahí cayó, quiere decir que vino. Amén. Y los bautizó con poder. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos, son maravillas que dice la Biblia. Esto es verdad. Vamos a disfrutar del evangelio. Amén. Disfrute del Espíritu Santo. Que lo tome a usted y usted pueda experimentar el gozo que da Dios en el corazón. Esta gente se convirtió, se bautizaron. Quiere decir eso, que entraron a la salvación. Porque así es que se entra. Amén. Esa es la obra y el sistema que Dios está utilizando. El único sistema para que alguien se salve tiene que ser oyendo la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo,
por un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo predicando. Cuando digo predicando no es desde el púlpito solamente. Allí usted en la casa vecina, compañero de trabajo, compañero de estudio, usted puede testificarle lo que usted sabe, que fue lo que lo salvó a usted. Y ese es predicar el evangelio. Amén. Ese es el sistema. Pero ahora hablemos entonces, porque estamos hablando es que la salvación ya está hecha. Cristo la realizó con su muerte, sepultura y resurrección, es un hecho. Amén. Ahora estamos hablando del sistema que Dios utiliza para que el que está perdido, a pesar de que ya la salvación está hecha, él sigue perdido. Entonces, ¿cuál es el sistema? A través de los que ya él ha salvado y ha llenado con Espíritu Santo, dice, vayan y prediquen, hablen. ¿Está oyendo bien eso usted? Ese es el sistema. Por eso es que Dios no espera que nadie que es salvo esté callado, que no diga nada. Porque salvo es para eso. Para que a través de la predicación, porque el que está en tinieblas del pecado, él se salva creyendo. Pero no puede creer en aquel de quien no ha oído. Ahí lo dice Romanos capítulo 10, dice el sistema clarito. Vamos a mirar los Romanos 10. Ustedes se den cuenta cómo esto funciona. Porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Usted dice, bueno, el Espíritu Santo comenzó la obra en mí hace tantos años. Pero qué bueno que usted sepa que la obra que el Espíritu Santo comenzó en usted y comenzó en mí, Él no la ha terminado todavía. ¿Usted cree que ya la terminó? Si no, ves que yo soy salvo, claro que soy salvo. Usted es salvo, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. No se puede explicar en este rato tan corto que tenemos, pero vamos a continuar hablando de esto en otras escuelas dominicales. Mire lo que dice entonces en Romanos capítulo 10. Dice entonces acá en los versículos 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir no que cualquiera diga Dios y ya, sino invocar es que creyó, entendió y luego clamó a Él como Salvador. Amén. Para recibirlo. ¿Cómo pues? Oiga esa pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mira, ahí está el Salvador. Ahí está la salvación hecha ya. Pero alguien está perdido. ¿Cómo será para que aquel que está perdido, que está en tinieblas, él pueda invocar el nombre del Salvador para salvarse? Tiene que oír, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? A ver, ¿cómo se oye del Salvador? ¿Cómo la gente puede oír del Salvador? Alguien tiene que decírselo. Amén. Por eso la pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Aquí está más claro todavía. Sin haber quien les predique. Y otra cosa, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Oiga, el Espíritu Santo con la palabra, eso es maravilloso porque es que eso no tiene ninguna sombra de duda que es el Espíritu Santo. Porque mire que eso que cómo predicarán si no fueren enviados. Ese es un error que se está cometiendo en estos tiempos. La gente que no tiene doctrina. Se van solos a predicar. No, ya yo no obedezco más a mi pastor. Yo también puedo. Y se van solos. Nadie los envía. Van en contra de esto. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Porque en la Biblia todos los que salieron a predicar fueron enviados. Y ese es el orden. Ahora, si los creyentes evangelizan, bueno, están evangelizando con la autoridad que Dios les ha dado, porque son miembros de una iglesia organizada, amén, y ellos lo hacen dentro de la regla, dentro del orden, porque ellos no están testificando ni están predicando para ganarse y hacer una iglesia a ellos, sino para traerlos a la iglesia donde ellos asisten.
Amén. Bien, entonces, cuando se oye la predicación del evangelio y la persona, porque recuerden esto que les voy a decir, que ya lo hemos predicado también. Cuando el ser humano oye por primera vez la palabra de Dios, él va a decidir voluntariamente, porque el hombre tiene libre albedrío, o sea, libre voluntad. Él puede escoger el mal o puede escoger el bien. Eso está claro en la Biblia. Después que lo oiga, puede decidir no creer, como muchos lo han hecho. Millones lo han hecho. O puede decidir de creer. Si creo en ese Salvador, como muchos también lo hemos hecho. Aquí estamos porque voluntariamente hemos creído. Porque al venir la obra del Espíritu Santo a mostrarnos el Salvador, después que nos predican, uno inmediatamente dispone su voluntad, porque hay algo muy básico, ¿no? Algo muy básico que lo tiene todo ser humano. Primero, que tiene un espíritu que Dios se lo dio. Amén. El hombre tiene un espíritu, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz y le dio hálito de vida, o sea, espíritu. Y le dio un cerebro bien dotado para oír, entender, amén, y creer. Y luego la creación. Cualquier ser humano que levante los ojos y mire este firmamento, como dice la Biblia, los cielos, la creación, sol, luna, estrellas, nubes, ese gran espacio, y si nos explican como explican los científicos, ¿cómo le parece la sonda que mandaron de los Estados Unidos hacia el espacio? 9 años yendo, no sé si alguien se sabe los años luz que duró, 9 años recorriendo el espacio hasta pasar por Plutón, el último planeta del sistema solar, el más lejano, y le tomó fotografía. 9 años recorriendo millones de kilómetros por día. ¿Cómo será ese espacio tan grande? Amén. Y los científicos cada día descubren otras galaxias, o sea, sistemas de estrellas y planetas. Entonces dice la Biblia en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire que en el mismo espíritu del hombre está impregnado por Dios de reconocer un creador. Cuando el hombre adora lo que no es creación es por rebelión, porque es desobediente. Pero el ser humano sí puede reconocer a su creador cuando se le habla de él. Aún esos que dicen yo no creo que hay Dios, es un orgullo, es una rebelión, es su propia voluntad, por eso lo hacen. Pero en lo más profundo de su ser saben que están mal. Y todos los ateos que han muerto, los más famosos, hay testimonios que al morir han invocado a Dios diciendo, si en verdad existe, pues saben que sí existe. Por eso es que la Biblia no dice que son ateos. ¿Cómo que dice la Biblia? Los necios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Porque es un necio el que diga que no hay Dios. Porque la creación exige que haya un creador. Amén. Este templo, si alguien lo ve acá y dice, este templo ninguno lo hizo, a ninguno le creen eso. O sea, aquí tiene que haber alguien, tiene que haber un ingeniero, unos constructores, mano de obra, todo esto tiene que haber aquí, porque esto lo exige. Si esto no puede existir, un reloj tan pequeñito que está dando la hora ahí en su pulso, alguien podrá decir que ese reloj se formó él mismo. Aparecieron los tornillitos de todas partes, buscaron la misma dirección, se fueron pegando. Nadie se lo cree a la persona, porque es que eso tiene un orden. Este universo que tiene un orden tan maravilloso, unas leyes que Dios ha puesto en este universo tan maravillosas, que eso son exactas. Por eso los científicos que han estudiado el espacio
Pueden decir qué día hay eclipse de sol o eclipse de luna, a qué hora entra el eclipse y a qué hora sale. Amén. Por eso están pudiendo medir el tiempo, segundos y fracciones de segundos, hasta siglos y milenios. Porque el universo tiene un orden. Así que hay algo básico en el ser humano, que cuando le hablan del Creador, sin que él haya oído jamás nada, y le digan, ve, el Dios, el que creó este mundo, si no, ¿verdad? Hay algo, alguien que ha creado. Amén. Y él básicamente va a entender que es el Creador. Y cuando se le dice, de ese Creador que creó este universo, ese es Jesucristo. Porque ese Dios todopoderoso, incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, es espíritu, es el que se manifestó en carne para venir. Por eso cuando Jesucristo nació en la tierra, el día que nació dice que los ángeles se unieron a un cántico. Primero apareció el poderoso ángel que dijo, no temáis, a los pastores que estaban temerosos. No temáis porque aquí os doy nuevas, o sea, noticias de que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese ángel dijo el Señor. Para ese ángel el Señor es el Creador y Todopoderoso. Y digo, ha nacido el Cristo, el Señor. Todo eso es unicidad de Dios. Amén. Y dice que se unieron a ese ángel huestes, o sea, millones de ángeles que cantaban y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Entonces el hombre puede responder sí o puede responder no, por su propia voluntad. Eso lo dice la Biblia clarito. Si usted lee a Romanos capítulo 1, ahí dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos, no le dieron gracias a Dios y en vez de adorarlo, adoraron las criaturas antes que al Creador. Hasta reptiles, como oíamos esta mañana en el informe misionero, países que tienen dioses que son animales, todavía están. Eso es por rebelión. Porque saben que si tienen a un animal como Dios o a cualquier cosa, cualquier metal por allí, cualquier materia lo convierten en Dios, ese Dios no le va a exigir nunca nada. Pero si miran al Creador, si miran al Dios verdadero, ese les va a exigir que vivan en la justicia, que vivan en la santidad, que se aparten del mal, que se aparten del pecado. Pero cuando Dios le exige al ser humano que se aparte del pecado, no es para hacerse bien él mismo, es para hacerle bien al ser humano. Porque si el ser humano lo reconoce como Salvador, él es el que va a ser beneficiado por la salvación que Dios le da. Amén, bendito el Señor. Entonces, comienza la obra y mire, para que usted pueda orientarse bien sobre esto. Cuando el Señor Jesucristo habló del reino de Dios, porque el reino de Dios no es un reino material. A Jesucristo le preguntaron, ¿dónde está tu reino? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos pensaban un rey en un trono muy sofisticado, excelente, un hombre mandando con unos ejércitos. Dice, no, mi reino no es de este mundo, amén. Gloria al Señor, porque el reino de Dios dice, el reino de Dios no dirán, ahí está o está acá, dice, porque el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. Cuando dijo entre vosotros está es porque él estaba allí. Y donde está el rey, ahí está el reino. Y él viene buscando la vida de la gente para que la gente crea en él, lo reciba. Y entonces inmediatamente que crea en él y lo reciba como Dios en su vida, Dios comienza a reinar en su vida. ¿Qué es reinar? Que el hombre inmediatamente deja su propia voluntad y se somete a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Comienza a caminar en santidad porque comienza el reino de Dios a gobernarlo a él. Amén. Entonces cuando Jesús habló diciendo, porque estaban los judíos que ellos venían practicando el judaísmo, se sentían muy orgullosos porque creían que solo ellos tenían ese conocimiento, los demás
eran despreciados por ellos. Entonces un hombre judío bien consagrado se presentó ante el Señor Jesucristo y le hizo un reconocimiento. A las personas de este mundo, cuando se les hace un reconocimiento, ellos dan gracias. Gracias por ese reconocimiento. Pero Jesucristo no le dijo gracias a Nicodemo. Le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre quedó así, asombrado, y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Porque claro, el hombre, como cualquier otra persona que le hablan de nuevo nacimiento, no lo va a entender. Porque solo aquí se conoce un solo nacimiento. Amén. Todos nosotros nacimos, ¿no? Y aquí estamos. En la vida natural. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer después de ser viejo o después de estar ya mayor? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque él estaba seguro que para nacer tenía que estar en el vientre de la madre. Amén. Eso es lo natural que Dios estableció para que un ser humano nazca. Amén, ¿sí o no? Pues, entonces, eso era lo que él sabía. Y por eso él dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Podrá regresar al vientre de la madre para volver a nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo. Amén. Que lo que nace de la carne, carne es. Si volviera a nacer, si pudiera tener la posibilidad de entrar otra vez por segunda vez al vientre de la madre y volver a nacer, sería el mismo pecador de siempre. Porque todo lo que nace de la carne, carne es natural, y ahí viene la naturaleza pecaminosa en él. Así que si volviera a nacer de su madre, sería el mismo pecador perdido. Pero lo que te digo es que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Amigos y hermanos, este es el nuevo nacimiento que nos proporciona el Evangelio de Jesucristo. Cuando dice del agua, algunos han interpretado que el agua es el agua del bautismo. No, el agua aquí está representando a la palabra de Dios, porque el agua es uno de los símbolos de la palabra de Dios. Porque otras escrituras nos apoyan eso. Cuando dice en ese capítulo 1 de San Juan, versículo 13, el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Esa es otra cosa que nos aclara la Biblia. No todo ser humano es hijo de Dios, según la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, pero hijo es aquel que recibe a Cristo como Salvador. Se convierte en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nacemos natural, no nacemos hijos de Dios, nacemos criaturas de Dios. Pero hijo es el que es engendrado por Dios. Y ser engendrado por Dios es ser engendrado por la palabra y por el Espíritu. ¿Ya lo está mirando ahí? Mire, esto que le estoy explicando, si usted lo cree, lo entiende y lo cree, usted se va a sentir diferente en su vida cristiana. Yo no estoy aquí como hijo de Dios, dirá usted. Yo no estoy aquí como hijo de Dios porque yo soy pentecostal, porque yo canto coros, porque yo oro. Yo estoy aquí como hijo de Dios es porque Dios me engendró por la palabra y por el Espíritu. Yo nací de nuevo, amén. Y como nací del agua y del Espíritu, soy hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Y a un hijo de Dios no hay que obligarlo que sea hijo de Dios. A ver, ¿a usted le obligarán que usted sea hijo del papá suyo? No, soy hijo. Si papá no me quiere, soy hijo de él. Si me quiere, soy hijo de él. Si me echa, soy hijo de él. No me pueden quitar eso. Amén. El que nace de Dios es hijo de Dios. Pero miren, que es un nacimiento espiritual.
Esa obra la hace, amén. La salvación ya está hecha por Cristo en la cruz, ¿no? Pero esta obra, este proceso con el pecador que está perdido, existiendo la salvación y él no la conoce, el proceso lo hace el Espíritu Santo por la palabra. Y cuando la persona la oye y la cree, se revoluciona algo en su espíritu. Hay un cambio tremendo. Hay un cambio, ve una nueva luz. No luz, digamos, material, literal. Es una luz espiritual. Que él dice, bueno, que he visto algo. Me están mostrando al Salvador. Ahora creo que hay un Salvador para mí. Ahora entiendo que estoy perdido. Entiendo que he vivido en injusticia. Reconoce sus maldades, sus pecados, se los muestra el Espíritu Santo. Y cuando él está en esa condición, él dice, pero hay un Salvador que me puede salvar. Es cuando clama a Jesucristo con toda su alma. Esa es la experiencia. Si usted no ha pasado por esa experiencia y usted se siente todavía como mal, peca por acá, peca por allá, se esconde, usted no ha nacido de nuevo. Pero sí puede nacer de nuevo. Oiga la palabra, amén. Oyendo la palabra usted puede nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo hace la obra es a través de la palabra. Amén, gloria al Señor. Y ahí sentadito de pronto dice, jamás en la vida yo había entendido esto tan claro. Alguien me ha aclarado esto, no el predicador, porque no es tanto el predicador. El predicador es un instrumento, pero el que aclara la mente, ilumina los ojos espirituales, es el Espíritu Santo, para que la gente entienda la palabra que se predica. Aleluya. Y hermano, el remedio es nacer de nuevo, no hay otro. Si no nacido de nuevo, entonces ¿qué es? Criatura, pecador, perdido. Si nació de nuevo, ya no es criatura, ya es hijo. Amén. Y el Espíritu Santo ya está en él, porque es el que lo va guiando. Y por eso a un hijo, si hay hijos de Dios que se sienten luchando la vida cristiana, que ya nacieron de nuevo, porque no conocen estas cosas. Inmediatamente que usted las conozca, usted va a descargar un poco de cosas que está cargando porque quiere cargarlas. Amén. Si usted tiene claro, dice, ahora entiendo que yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Por qué lo entiendo? Porque sé que a mí el pecado no me gusta. Esa es la señal que es nacido de nuevo. Cuando me debilito y hago cualquier cosa, dice el creyente, ¿no? Cualquier mal pensamiento me pone a mí, me desespera. No quiero ningún pensamiento de corrupción. No quiero ni una media mentira, nada. Si yo me sale una palabra que sea mentira, eso lo siente el que nació de nuevo. Dice, no, yo por qué dije eso. Hay poder en Jesús, ¿por qué pienso estas cosas? Esa es la prueba, en vez de decir, yo porque soy así tan pecador. No es que es pecador, es que siente eso porque ya es hijo de Dios. Porque usted no puede resistir el pecado en su mente siquiera, en sus intenciones usted no puede, porque usted es nacido del Espíritu por la palabra y por eso es un hijo de Dios. Amén. Lo que pasa es que allí sigue. La naturaleza caída sigue en el ser humano. Lo que pasa es que ahora tenemos dos naturalezas. Como estamos en el cuerpo humano está la naturaleza pecaminosa. Pero en su espíritu está la nueva naturaleza. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja al creyente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, porque usted sí puede andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque usted nació de Dios. Es que yo no puedo. Sí puede porque es un hijo de Dios. Ahora sí que no puede porque no ha creído entonces. Amén. Entonces, si nació un niño, hoy nació un niño, ¿qué necesita ese niño para que siga creciendo? Alimento.
Entonces, por aquí quedamos entonces. Entonces ya la palabra, el Espíritu lo engendró por la palabra. Nació de nuevo. Nace de nuevo, un cambio total en su vida. Ya no le importan las cosas del mundo, los placeres del mundo, los deleites del mundo, ya no lo siente como deleite. Dice, no, yo quiero, son cosas de Dios, yo quiero del Espíritu, yo quiero pureza, yo quiero santidad. Entonces esa es la prueba, nació de nuevo, amén, nació de nuevo. ¿Cuántos aplauden a Jesucristo en este momento? Nació de nuevo, aleluya. Alabanzas al Señor. Pero como es un bebé, ¿no? Espiritual, acabadito de nacer, digamos así. Entonces tiene lo que hace la mamá, la leche, que es lo que usted está recibiendo ahora sentadito. Claro que hay unos que ya no son bebés, ya están grandecitos y otros que ya están ya adultos. Y el que todavía necesita leche estando adulto, entonces no está muy sano. Algo le ha pasado en el camino. Se lo dice la Biblia también. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Porque necesitan leche en vez de alimento sólido. Porque todavía hay entre vosotros contienda. Todavía hay orgullos. Todavía hay pecados. O sea que el creyente nació de nuevo, pero de pronto el alimento no fue como tan adecuado, porque también lo dice el apóstol Pedro, dice, como niños recién nacidos desean la leche espiritual, que es la palabra, escuchen, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, mire dónde va la obra del Espíritu. Ya lo hizo nacer de nuevo usted y nació. Pero ahora después que nació, tiene que ser alimentado por el mismo Espíritu a través de la palabra para que crezca para salvación. Quiere decir, para que llegue a ser maduro en conocimiento de las cosas de Dios. Pero no puede pasarse todo el tiempo ignorante. No sé nada. No puede ser así. Amén. Por eso les he dicho, no se venga sin nada para anotar cuando oigan las enseñanzas. Tráigase un cuaderno siquiera. Amén. ¿Por qué nos acostumbramos así, hermano? Porque la persona oye la enseñanza y va anotando. Y tan el versículo y las expresiones. Y ahora voy allá a ver para leer. Y cuando comienza a leer la Biblia, en esa guía, dice, oiga, aquí está. Y mira, acá está otro versículo. Y comienza Dios a guiarlo. Y usted que está alimentándose con la palabra. Y siempre que se alimente, va a crecer espiritualmente. Esta es la obra del Espíritu. Hasta el final, el día que suene el final trompeta, estaremos tomando de la leche espiritual. O ya alimento sólido, como dice la Biblia, pero estamos alimentándonos. ¿Cuál es el alimento nuestro? La palabra de Dios. Por el Espíritu Santo. Porque es la nueva criatura que es espiritual. Así como nosotros, aquí en nuestras tierras, no sé si en todos los países será igual, pero aquí comemos, las normales son 3 comidas. Desayuno, almuerzo y comida. Y por ahí, entre comidas, ya sabe que también otras cosas. Sí. Pero este cuerpo necesita que se alimente y se alimente. Pero si alimentamos mal el cuerpo, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Igualito es el espíritu. Solo el alimento de la palabra pura de Dios es la que hace crecer el espíritu. Así que no se ponga a comer por ahí cualquier cosa espiritual. Tiene que ser palabra de Dios. Como les decía esta mañana, si alguien oye esta enseñanza, oye, yo sí la he oído bastantes veces, lo mismo. ¿Por qué no predico otra cosa que fuera como más bonita? De pronto viene alguien por ahí con unas mentiras y les habla de maravilla. Oiga, qué culto tan maravilloso. Eso es una cosa excelente. Y lo que estaba diciendo eran unas mentiras. Porque están acostumbrados algunos creyentes a emociones y no a aprender. Amén. Creo que usted saldrá diferente hoy.
Estando seguro, soy nacido de nuevo. ¿Me estoy alimentando con qué? Con la palabra de Dios. Por eso ahora la voy a leer más. Porque ese es mi alimento para mi espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y han pasado tantos años en que Él comenzó la obra, pero sé que la sigue haciendo. Y yo voy a permitir que Él siga haciendo la obra. Porque uno puede estorbar la obra de Dios. Uno mismo la puede estorbar. Con los pensamientos de uno. Con la carnalidad de uno, uno puede estorbar la obra. Pero si usted dice, no, voy a ser dócil al Espíritu Santo. Porque quiero crecer. ¿Qué tal? No, un creyente, el Espíritu Santo hablándole de una manera, le habla de otra, y él todo torcido y desobediente, y el Espíritu Santo hablándole, y él desobedeciendo. Dice, he aquí que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así que agradezcamos que el Espíritu Santo sigue hablándonos y sigue haciendo su obra. Amén, alabanzas al Señor. Y esté gozoso, diga, qué maravilla, me sigue hablando el Espíritu Santo. Sigue haciendo la obra en mi vida. Y por eso estoy feliz, estoy contento que Él me siga tratando. Amén, póngase de pie en este momento.